Bueno, el día de hoy vamos a revisar las reglas básicas de derivación. De ahora en adelante vamos a utilizar fórmulas para las derivadas, pero vamos a entender que esas fórmulas no están ahí porque alguien se las inventó o porque les gustaban esas. Esas fórmulas existen porque son el resultado de aplicar la definición de la derivada. Entonces, en algunas el patrón es repetitivo o es posible saber cuál es el resultado esperado. Fórmulas. Sin embargo, esas en realidad corresponden a haber aplicado la definición. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de la derivada? El límite de una función x cuando delta x tiende a 0. El límite cuando delta x tiende a 0, pero sería de f de x más delta x menos f de x, es decir, aproximar el valor de la pendiente de una recta tangente utilizando una recta secante con dos puntos que están muy cercanos. Esa es la definición. Entonces, tenemos una fórmula que me dice cuál es la derivada de una constante. La derivada con respecto a x de una función constante, ¿a qué es igual? Bueno, si partimos del hecho de que el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. ¿Cuál es f de x más delta x si mi función es constante? F de x pues es mi función constante. Y f de x más delta x, ¿cuál sería? Si f de x es igual a c, ¿cuánto vale la función si x es igual a 2? Acuérdense cómo evaluamos una función constante. C. 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 La función es igual a c. Si x vale 2, pues la función vale c. Si x es igual a 10, ¿cuánto vale la función? C. Si x es igual a 1000, ¿cuánto vale la función? C. ¿Por qué? Pues eso es una función constante que siempre vale lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale la función evaluada en x más delta x? C. Siempre vale lo mismo. Entonces, cuando yo aplico la definición, ahí tendría el límite de f de x más delta x menos f de x entre delta x, pues tengo c menos c, eso es igual a 0 y entonces pues ya no importa lo demás que calcule porque esto es igual a 0. Si lo vemos gráficamente, ¿cuál es la inclinación de una recta horizontal? 0. Entonces, la derivada de una constante siempre es 0. No importa si la constante es positiva, es negativa, es grande o es muy pequeña. La derivada de una constante siempre me va a dar 0. Veamos otra fórmula o regla básica que debemos conocer. La derivada de una x elevada a una potencia. Si nos vamos a la definición, como nos quedaría, supongamos que vamos a calcular, vamos a ponerlo acá abajo para que nos quede espacio. La derivada de x cuadrada. La derivada de x cúbica y la derivada de x cuarta. Ya no necesitamos más porque las vamos a ir, vamos a observar que el patrón se repite.
Entonces, si yo calculo esa derivada aplicando la definición, tendría que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, o sea, x más delta x al cuadrado. Y luego tendría que restar el x cuadrada, que es el f de x, y dividirlo todo sobre delta x. Para la segunda, lo mismo. El límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, o sea, x más delta x al cubo y restarle f de x. Cuando lo simplifique, lo dividimos entre delta x. Y en la siguiente lo mismo. El límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, que sería este binomio a la cuarta menos f de x. Se simplifica y se divide entre delta x. Entonces, para la primera tendría que desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces me quedaría el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Y luego le voy a restar el f de x. Cuando lo simplifique, esto se divide entre delta x. Para la segunda, ahora tengo que desarrollar un binomio al cubo. ¿Cómo queda eso? Es el cubo del primero Ajá, por el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, ajá, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, ajá. más el triple producto, no, el Nada cubo más que del el cubo del segundo. Gracias. Y ahora hay que restarle x cúbica, o sea, el f de x. Cuando lo hayamos simplificado, pues hay que dividir todo entre delta x. Y en la siguiente voy a tener un binomio a la cuarta. ¿Cuál es el resultado de un binomio a la cuarta potencia? ¿Saben usar el triángulo de Pascal? ¿No? El triángulo de Pascal es un triángulo de números que me permite conocer los coeficientes de un binomio elevado a cierta potencia. Se construye formando una pirámide y poniendo unos en las orillas. Entonces, nuestro primer elemento es 1. En nuestro segundo nivel tendríamos un 1 aquí y un 1 acá. Como 1 más 1 es 2, entonces aquí va a llevar un 2. Cuando yo calculo un binomio a la segunda potencia, me queda el primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo y una vez el segundo al cuadrado. Para el tercer nivel, vamos a obtener un binomio al cubo y volvemos a poner unos en los extremos y luego voy a tener 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. El resultado de un binomio al cubo me va a dar el cubo del primero y va a ir bajando a cúbica, a cuadrada, a la 1. Y me va a dar el cubo del segundo. B cuadrada, B a la 1. Y es lo que yo obtengo aquí. El cubo del primero, el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, que es lo que yo obtuve aquí. Si quiero calcular un binomio a la cuarta potencia, pues agrego un nivel a ese triángulo, poniendo unos en los extremos. Y en medio va a llevar 1 más 3, 4. 3 más 3, 6.
3 más 1, 4. Y aquí me va a dar el primero a la cuarta y va a ir bajando. Y en la segunda me va a dar el segundo a la cuarta, que ya me quedó amontonado, pero ahorita lo quito, a la cuarta. B cúbica, B cuadrada, B a la 1. Entonces, este binomio a la cuarta me va a dar el primero elevado a la cuarta potencia más 4 veces el primero al cubo por el segundo a la 1, más 6 veces el primero al cuadrado por el segundo al cuadrado también, más 4 veces el primero por el segundo al cubo, más una vez el segundo a la cuarta potencia. Esto es el resultado del binomio a la cuarta y todavía hay que restarle x cuarta. Cuando lo simplifiquemos nuevamente, hay que dividir sobre delta x. Y aquí, pues no hagan lo que la maestra hizo, que ya se me olvidó poner el límite. Que lo omití, bueno, lo olvidé. Aquí va a ser el límite cuando delta x tiende a 0. Y hay que empezar a simplificar todo eso. Si vemos en cada uno de los términos, en cada una de las operaciones que nos quedaron ahí, se eliminan el primero y el último término. El primero siempre corresponde al f de x, por lo tanto se elimina con el que tenemos acá. F de x menos f de x. Lo mismo para la otra. F de x menos f de x. Cuando ustedes resolvían ejercicios utilizando la definición, después de eliminar esos términos, ¿qué seguía? Factorizar para poder eliminar el delta x. Factorizar para poder eliminar este delta x que nos queda como una indeterminación. Gracias. Entonces, cuando factorizamos el delta x, se elimina el que aparece en el denominador y en todos los de arriba baja un grado el delta x. En el primero se elimina y en el segundo nos quedaría a la 1. En la siguiente se eliminaría este y este nos quedaría a la 1 y este a la 2. Miss, Sí. ¿se eliminaría a pesar de que los términos de arriba se están sumando? Ah, es que se elimina el delta x nada más. Lo que pasa es que como aquí ya no me queda el espacio suficiente para ponerlo factorizado, por eso lo estoy eliminando aquí, pero en realidad aquí corresponde a factorizar un delta x. Ya entendí, Miss. De nada. Entonces, en la siguiente se va a eliminar en el primer término y en los que siguen va a disminuir un grado. Y después de eso, ¿qué más hacían? Después de factorizar el delta x. Bueno, acá se nos eliminan todos los que estaban en el denominador. ¿Qué más hacían después de eliminar el delta x? Sustituir. Sustituir, gracias. Como ya se eliminaba la indeterminación, entonces ya podíamos sustituir directamente. Y si estamos diciendo que x es igual a 0, delta x es igual a 0, pues todo lo que tenga delta x se hace 0. En la siguiente igual, si delta x es igual a 0, todo lo que contenga delta x se elimina. Bueno, en realidad aquí se eliminaría todo. Y en la siguiente también, este tiene delta x, se elimina. Este tiene delta x, se elimina.
este tiene delta X y se elimina. Y entonces no importa el grado de la X o la potencia de la X, siempre va a ocurrir esto. Se elimina el primero con el último y todos los que aparecen después. Solamente me va a quedar el primer término, bueno, más bien el segundo de desarrollar el binomio. Entonces, en la primera me quedaría solamente 2x. En la segunda me quedaría 3x cuadrada. Y en la siguiente me quedaría 4x cúbica. Y si tuviera la derivada de x a la 5, pues se sigue cumpliendo esto y entonces ahora me va a quedar 5x cuarta. Y entonces cuando yo tengo la derivada de un x a la n, en realidad lo que me va a quedar después de haber simplificado todo esto, me va a quedar n veces x y me va a quedar x, pero ahora me queda elevada a una potencia, un grado menor. Aquí me va a quedar a la 1, aquí me va a quedar a la 2, aquí me va a quedar a la 4, digo a la 3, aquí me queda a la 4 y entonces aquí me quedaría a la n menos 1. Entonces ya podemos empezar a utilizar fórmulas. Si yo quiero calcular la derivada de x a la 15, si yo quisiera usar la definición, que es decir, desarrollar todo esto, pues me quedaría un polinomio grandísimo, que al final se va a simplificar y me va a quedar solamente 15 veces x a la 14. ¿Preguntas hasta aquí? No, mis niños. No, mis. Gracias. Entonces, continuamos. ¿Qué otra regla vamos a utilizar mucho? Aquí se me olvidó ponerle fondo. Si yo quiero calcular la derivada de una función que se está multiplicando por una constante, entonces, utilizando la definición, sería el límite cuando delta x tiende a 0 de el f de x más delta x, que me quedaría como k por f de x más delta x. Menos el f de x, que sería todo esto. K por el f de x. Y todo eso hay que dividirlo entre delta x. Entonces aquí me quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de, como la k aparece en ambos términos, pues se puede factorizar y me va a quedar como el producto de k por f de x más delta x menos el f de x. Y todo eso hay que dividirlo entre delta x. Al final tengo una k que multiplica a todo esto. Y si recordamos las propiedades de los límites, cuando yo tengo una constante que multiplica a una función, también se puede expresar como la constante por el límite de esa misma función. Y todo esto corresponde a la definición de la derivada. Entonces, cuando yo tengo la derivada de una función que se está multiplicando por una constante, pues puedo simplemente derivar la función y después multiplicarla por la constante. Entonces, el resultado va a ser la constante por la derivada de esa función. ¿Preguntas hasta aquí?
No, Miss. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué otra fórmula tenemos que, o más bien propiedad que nos va a ser muy útil? Tenemos una aquí. La de una suma de funciones. Si yo tengo la derivada ahí le puse otra vez f, de una suma de funciones, si calculo ese resultado utilizando la definición, tendría que eso es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, pero como en este caso tengo dos funciones, pues entonces va a ser f de x más delta x más g de x más delta x. Y luego menos f de x, pero como ahora tengo dos, pues va a ser menos f de x más g de x. Y cuando haya simplificado todo eso, pues hay que dividirlo entre delta x.